Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y vamos a comenzar como es habitual, iba a decir como cada 15 días, pero como siempre le vamos cambiando los jueves a Eduardo. Vamos a comenzar con este espacio de ACDESA, de la Asociación Ciudadana para la Defensa y la Promoción de la Salud en el País Valenciano. Buen día, buenos días, Eduardo Zafra. Buen día, buenos días, Manolo, oyentes, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con este espacio, un espacio que, como decimos, nos tocaba la semana pasada, pero por ajustes técnicos le dijimos a Eduardo, mañana no, ya lo dejamos para la semana que viene. Y vamos a comenzar porque tenemos varios temas para los que charlar, entre otros uno que saltaba el día de ayer, que leíamos en prensa, no que no es agradable. No, te refieres al cierre por agresión en el centro de salud de la Coma, ¿no? La Coma, sí. En Paterna. Bueno, es una situación verdaderamente grave, ¿no? Porque yo creo que hay como una tendencia más acusada en los últimos tiempos, probablemente porque todos estamos un poco más tensos de lo que debiéramos y de agresión por insatisfacción, probablemente a los sanitarios, médicos y enfermeras y enfermeros, y es una situación muy preocupante lo que ha ocurrido en la Coma. Verdaderamente es grave, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, ya cuando estuvo por aquí el compañero, no me va a salir el nombre. Mere. Ermengol. Sí, Ermengol Sempere. Ya nos contó, además vino y no sé si también había ocurrido el día anterior o una semana antes también una agresión en Paterna también. En el club de Paterna, sí, porque que es donde recuerdo está. Que nos convocaba también a una concentración en apoyo a los trabajadores, ¿no? Efectivamente, esto fue, sí, creo recordar que sobre el mes de febrero o por ahí fue en el club de Paterna, también en uno de los centros de salud, el más importante de Paterna. El de la Coma es un consultorio auxiliar de este centro de salud, y también fue igual, o sea, una agresión de una familiar de una paciente a la médica de cabecera, que en ese momento los estaba visitando, y eso provocó una reacción de los sanitarios y de la ciudadanía, porque yo en concreto participé en la concentración que tuvieron a las puertas de los centros de salud, ¿no? Yo creo que esto es un tema grave y además que desgraciadamente tiene una difícil solución, porque se produce sobre todo en lugares donde los servicios sanitarios serían más importantes, ¿no? Sí. Barrios muy empobrecidos, muy vulnerables desde el punto de vista social, con situaciones personales muy dramáticas, y que, bueno, pues estas situaciones condicionan un aumento de la violencia. Va en paralelo, no es que haya ninguna estigmatización, pero es evidente que hay una serie de determinantes sociales de los que siempre hablamos aquí, como que condicionan la salud, y uno de ellos es la pobreza, ¿no? Y la pobreza y la violencia van muchas veces unidas, ¿no? Aquello del código postal, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta, y por lo tanto es un problema de difícil abordaje, porque lo que habría que hacer es cambiar la estructura social y económica, ¿no? Y que no hubiera esas desigualdades sociales tan brutales que hay entre distintos sectores de la población, ¿no? Y por lo tanto, la solución generalmente por parte de los servicios sanitarios, y la más inmediata, es poner más seguridad. Y esto es lo que pues ya han hecho en otras ocasiones. De hecho, el doctor Sempere nos contó que habían aumentado la seguridad en los centros de salud desde un tiempo a esta parte, y es la primera reacción lógica, ¿no? Pero no es un tema que no acaba de solucionar, porque el problema, porque las condiciones en las que se manifiesta esto son estructurales, ¿no? Entonces, yo dándole vueltas, porque
de encontrar soluciones que ya digo que a corto plazo no las veo soluciones más a largo plazo. Quizás abogaría y en este sentido retomaría todo el tema de la participación ciudadana con una alianza, al menos sentarse por parte de los servicios sanitarios del barrio, la zona, en este caso la Coma, con los líderes comunitarios que haya en la Coma, ¿no? Y pedirles ayuda. O sea, yo creo que esto entre la ciudadanía y la población podría ser un tema que se podría abordar. No digo desaparecer, porque luego las acciones individuales son individuales. No lo vas a evitar del todo, pero por lo menos crear dentro del barrio y en la comunidad esa conciencia de respeto a los servicios públicos y que en el fondo son tus aliados, quiero decir. Que entiendan que no son, que los trabajadores y las trabajadoras no son los responsables de esas, no sé cómo decirlo, dificultades en el acceso también a... Dificultades en el acceso, muchas veces hay que entender, y esto es verdad que por parte de la ciudadanía no lo entiende, que los servicios sanitarios muchas veces no pueden solucionar todo. Como si fuera como si tuviéramos un código secreto. Sí, que no es un chascar los dedos. Efectivamente. ¿No? Y a veces en el terreno de la medicina y de la salud, sobre todo en la atención primaria, te mueves en el terreno de la incertidumbre. O sea, tienes que ir acotando cuáles son las causas de aquel problema de salud que te están planteando, y muchas veces no es fácil llegar a un diagnóstico. De hecho, muchas cosas no tienen un diagnóstico, ¿no? Tienen es un procedimiento que tiene una evolución y que muchas veces termina afortunada o desgraciadamente sin la intervención de los sanitarios. Esto también hay que verlo, ¿no? Sí, claro, si a eso lo unes, digamos, esa digamos, falta de solución, que como está diciendo, que muchas veces es difícil o casi imposible de encontrar, lo unes al difícil, como decía, difícil acceso a que necesitas que te atiendan, pero ves que no hay cita, o necesitas ver al médico, o crees que lo necesitas, y claro, todo eso supongo se une, no justificable nunca la agresión, como estamos diciendo, pero es tratando de ver de dónde puede venir, ¿no? Sí, es evidente. Yo creo que los factores estructurales están claros, o sea, desigualdades sociales muy importantes. Que además suele producirse, sobre todo también donde más es necesario. Estoy pensando yo que esos casos se suelen producir bueno. Sí. Y bueno, una de las consecuencias graves de que ha tenido la situación es que han cerrado el consultorio de la Coma, y que han distribuido a los pacientes de la Coma entre los demás consultorios de Paterna. Esto la gente lo tiene que ver. Es que, claro, no podemos permitir o fomentar o no combatir este tipo de actos, porque en el fondo es un doble perjuicio para la gente que más lo necesita, ¿no? Y se da una circunstancia, porque lo que ha provocado es el cierre del consultorio. Sí. Pero ayer, hablando con unos compañeros y compañeras de Agdesa, y hablaban de que había habido una renuncia de los profesionales, no tanto, probablemente en algunos casos una baja, los que tengan plaza fija, o sea, y en otros casos renuncia a los contratos por parte de algunos de los profesionales interinos que había. Y esto, claro, pone para por lo menos para mirar por qué está ocurriendo, ¿no? Claro, pone sobre la mesa dos temas importantes. Primero, cerrar un servicio que a mí me parece trascendental, esencial, en un barrio precisamente que más lo necesita, es una cosa que, en fin, yo me lo plantearía seriamente, ¿no? Segundo, si esa situación se ha producido, si gente ha renunciado es por dos motivos. Uno, porque las condiciones de precariedad de los contratos siguen siendo igual de malas que eran antes, y que aquí hemos reivindicado 20 veces, 30, 40 veces cada vez que hablamos sobre el tema de la precariedad y los contratos basura en sanidad. Y segundo, ya sabemos que hay, digamos, puestos de trabajo que son de difícil cobertura. Entonces, ya estamos tardando mucho en discriminar
por parte de la administración me refiero, en discriminar estos puestos de trabajo con algunos otros incentivos que permitan, digamos, acudir ahí a profesionales, coger estos puestos de trabajo, profesionales con prestigio y además aguantar en el tiempo, ¿no? Esto yo creo que es la reflexión fundamental. Primero, un barrio que es fundamentalmente, estos servicios son fundamentales para él, se queda sin servicio. Y segundo, una reflexión por parte de la Administración de cómo hacemos que estas plazas, estos puestos de trabajo sean más fijos, ¿no? Sí, dice que por parte del asociacionismo, de la sociedad civil, la solución vendría precisamente en fomentar la participación de esta sociedad civil en todo ello y como decimos muchas veces, primero para que conozcan de primera mano cómo funciona, cómo se gestiona y segundo para que puedan introducir también ahí sus posibles mejoras o sus opiniones de cómo mejorarlo, ¿no? Que también es necesario para los profesionales. Sí, por supuesto. Yo creo que, vamos, yo dándole vueltas es que no le veo mucha solución a medio plazo a este tema, más allá de poner más seguridad que, como hemos visto, no soluciona. Entonces, yo creo que esta alianza, este sentarse, este pedir ayuda a la comunidad por parte de los profesionales sanitarios, a los líderes de la comunidad que pueden hacer mucho por esta educación sanitaria, ¿no? Para la ciudadanía, de la importancia que tienen los servicios, cuando muchas veces no se pueden hacer, en fin. Si nos aproximamos y nos conocemos mejor, seguro que hay muchas cosas que ya ni se plantean, ¿no? Desde el punto de vista de reivindicación o desde el punto de vista del maltrato. Luego, efectivamente, habrá tanto sanitarios como ciudadanos que lo que se tienen que hacer es mirar también su propia personalidad, ¿no? Claro. Por una parte maltrato o por otra, quiero decir que ahí me da igual. Pero yo creo que esa participación, esa coalición entre ciudadanía y comunidad ayudaría a resolver estos problemas. Y contra más fuerte sea, pues yo creo que más distanciados estarán este tipo de acontecimientos. Pues no podemos contar tampoco mucho más de esto, a ver cómo se resuelve y a ver qué informaciones van llegando. Mira, nos acaba de entrar un mensaje sobre esto que estamos hablando. A ver, dice, hola, estas agresiones pueden tener algo que ver con las formas de dar noticias en los medios. Dice, ayer mismo vi cómo entrevistaban a una familia en Telecinco que por lo visto ha perdido a su hija por una meningitis mal diagnosticada. Es lo que nos dice el oyente. Y tenemos una llamada, la sacamos también y después respondes a los dos. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Eva. Una pregunta para Eduardo, o una apreciación, a ver si coincide o si tiene distinta percepción. Mira, yo es que conozco someramente, en principio, la estrategia esta que se presentó la semana pasada para la atención comunitaria, que en definitiva lo que acabáis de hablar ahora es un problema comunitario, es lo que has dicho, Eduardo, de educación de la ciudadanía para entender el tema, o sea, para abordar y ver el tema sanitario. Me llama la atención que esos discursos, esos programas, esos planes tan pomposos que yo te digo que he visto simplemente los enunciados, no lo he leído a fondo, pero no veo que hay ningún aterrizaje, ese conocimiento de la ciudadanía no va a venir por ciencia infusa y entre tanto pueden pasar barbaridades como esta que estáis comentando. Entonces, ¿cuándo es el momento? Porque largo me lo fiáis, todo lo ponemos, o sea, no está determinado en ningún lado. Y tú también sabes, Eduardo, que el decreto que ha salido publicado no pone, apenas pone programa de educación de la ciudadanía en el tema sanitario, apenas lo nombra. Es que me lo fiáis todo a tanto. Hemos estado 4 años, que yo diría más bien que son 8,
para que se publicara esto, y no ha tenido ese asunto, y ahora tenemos encima de la mesa, vosotros mismos habéis nombrado ya esta mañana 2 incidentes, por no decir otros. Entonces, ¿cuándo se va a educar a la ciudadanía para que facilitar que participe? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque no pone ni el cuándo ni el cómo. Entonces estamos prácticamente habiéndolas venir. Bueno, desde luego a mí que los profesionales hayan decidido salir por piernas ante una situación así, pues en parte no podemos tampoco criticarlo, sin ser yo profesional de sanidad, no podemos criticarlo porque no van a esperarse ahí a que vayan a bofetearlos o a agredirlos de otra manera. Es una reacción humana decir yo salgo por piernas porque me va en ello la vida, me va mi integridad física. No sé, Eduardo, lo veo todo muy lento y veo grandes discursos y pocas concreciones. Ahí lo dejo. Te contesta por la radio, Eva. Un abrazo, salud. Ahí tienes dos preguntas pendientes. Bueno, pues sí, desde luego yo entiendo a Eva cuando habla de cierta frustración, ¿no? Sobre todo porque es verdad que llevamos 8 años... falla Espérate. Sí, cógete el rojo. Y a ver si ha dejado de funcionar de repente el micro. Sí, bueno, que llevamos 8 años. ¿Sí? Y bueno, pues sí, se ha hecho un poco largo. Efectivamente, en eso le doy totalmente la razón. No le doy la razón en cuanto límite. Pone que en un año se deberán de tener constituidos los consejos de salud de zona. Y le doy la razón a medias en el tema de qué se va a hacer, porque yo ahora no tengo los datos exactamente, pero sé que están desplegando una formación de formadores para el tema de la participación ciudadana, tanto orientada a ciudadanos como orientada a profesionales. Y por otra parte, dentro de la estrategia de salud comunitaria, que es la que ella ha comentado, que yo tampoco me la he acabado de leer y que, de hecho, me gustaría que pudiéramos entrevistar aquí dentro de 2 jueves, si es posible, a Joan Paredes, que ha sido el coordinador de la estrategia, que acaba de publicar la Consellería y que va en esa dirección, ¿no? O está en proceso de publicar ahora. Como yo he tenido acceso a algunos de los borradores, pero no sé todavía si sigue en borrador o si sigue... Si está publicada. Bueno, pues el tema es que yo creo que esto es... Digamos que esa estrategia es un poco la hoja de ruta para el tema de, entre otras cosas, de la participación ciudadana y del empoderamiento de la sociedad civil, de la comunidad en cuanto a salud comunitaria, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacer esa entrevista para que él nos dijera las luces y las sombras, ¿no? De esta. Yo creo que, por lo que he leído así bastante sin detalle, a mí me parece que está muy bien, que recoge además lo poco sobre lo que hay mucha evidencia o cada vez más evidencia de que la salud comunitaria puede ser una herramienta fundamental en la atención sanitaria, ¿no? Y lo recoge bien. El tema es eso, como siempre, la puesta en marcha, ¿no? De esa hoja de ruta. Pero ya digo que sí que hay ya propuestas de cursos para formadores, formación de formadores de participación, ciudadanía, para la ciudadanía y también para los profesionales. Y luego hay una línea de trabajo que creo que se va a implementar a partir de, bueno, esperemos a ver cómo queda el gobierno aquí y en función de eso veremos. Se va a implementar, que es incentivación del tema de la acción, de la actividad en salud comunitaria por parte de los equipos de atención primaria. Y yo creo que esas 3 cosas y el límite de 1 año que tiene el decreto para ponerse en marcha del todo, yo creo que si las asociaciones ciudadanas están al loro y están trabajando como yo sé que está trabajando Abusan y los consejos de salud de zona, estos que están funcionando en el departamento del clínico, yo creo que se podrá conseguir.
Sí, pero como decía Eva, igual vamos tarde ya. A ver, yo creo que si empezamos, vamos tarde ya hace mucho tiempo. Claro, pero cuanto más tardemos en empezar, más tarde vamos, eso está claro, ¿no? Pero... Sí, aquí la frustración que nos invade a todos es cuando hay unos planes magníficos en papel, pero luego a la hora de la verdad no se traducen. No se traducen. Y esto sí que me parece grave, ¿no? De eso sí que estamos cansados. Ella lo ha manifestado bien claramente y yo también. Y todo el mundo, es decir, ya está bien de palabras y vamos a los hechos, ¿no? La otra pregunta, que es la que nos llegaba por Telegram, era sobre el tratamiento que se da en los medios de comunicación muchas veces de las informaciones relacionadas con los temas sanitarios. Sí, efectivamente hay una situación y también por ser puntuales este tipo de agresiones y de situaciones de agresión aún pues se le da una dimensión a veces necesaria, porque algún sanitario recuerdo yo que ha fallecido, o sea, ha sido muerto ha sido asesinado, quiero decir que y sí que yo creo que hay un excesivo ciscarnos en esto. También hay que tener en cuenta que la situación, digamos, es muy favorable, desde la pandemia, y con esta falta de accesibilidad a los servicios sanitarios, yo creo que la sensibilidad está a flor de piel, y esto hay que entenderlo, como decía ella, igual que hay que entender que los sanitarios digan, oye, no quiero que me peguen más y me voy, si tengo la oportunidad de irme a otro sitio me voy. Yo creo que esto hay que entenderlo y que hay que solucionarlo, y uno de los temas que hay que solucionar, y esto sí que es una responsabilidad de las autoridades sanitarias, es la accesibilidad. Es que yo no he leído cuál es el motivo de la agresión. Yo tampoco. Recuerdo que en el caso de que comentamos con Mere de Paterna, del Centro de Salud de Paterna, era porque le estaba atendiendo al paciente la médica, y en ese momento la llamaron de puerta de urgencia, tenía que ir porque era una urgencia, una agresión física, no, era una alergia, la habían llamado por un problema de alergia y tal a puertas, y se tuvo que ir, y esto provocó una situación de... Pero en fin, yo creo que son temas... Claro, eso sí que es entender un poco cómo funciona. Sí, claro. A ver, esto sí se un explica... poco, ¿no? Entender cómo funciona. Efectivamente, yo creo que sería suficiente que explicaran qué es lo que pasa. Yo estoy de refuerzo de urgencias y no podemos tener a lo mejor un recurso exclusivamente para refuerzo, porque a lo mejor se necesita una vez en toda la mañana, ¿no? No vas a tener ahí... En fin, que es complicado, pero yo creo que el camino es esa alianza, ese sentarse en una mesa y ese acordar y discutir y hacer un plan para el barrio, para la zona de salud, con la ciudadanía y los sanitarios. Ya nos decían por WhatsApp, dice, muy poca concreción en fechas, la situación requiere urgencia, cuando menos en planes de formación para evitar estos sucesos, y dice también, exacto, el papel es muy sufrido, lo que estamos comentando. La formación... Que yo sepa, lo que he leído es que en septiembre va a empezar. O sea, que ahora estamos en periodo electoral, olvidémonos de todo, luego habrá un periodo de formación del gobierno, llega el verano, en fin. Que es verdad que hasta después del verano no, pero para septiembre, octubre están previstos los primeros cursos. Muy bien, Eduardo, también queríamos hablar, me decías... antes de comenzar, que otra vez se van a quedar plazas... Más de 200 plazas. Más de 200 plazas de médicos de familia por cubrir, ¿no? Por cubrir en toda España, En toda España. Ha sido... Bueno, es una noticia que ya no nos... Que viene repitiéndose, es también ya... No nos debería coger de improviso, pero está indicando el nivel de, digamos, de crisis que tiene la atención primaria, ¿no? Y es verdad que... Además, estuve mirando el mapa de donde se habían quedado vacantes, sobre todo en Castilla y León, toda la parte también de Cataluña, en Aragón, o sea, en zonas muy despobladas, en zonas muy marginales y en zonas donde el médico de familia es esencial, esencial. No, estaba mirando, que no sé si había entrado algún mensaje más por
por redes. Pues eso te iba a decir, es que esto además contribuye más a que esas zonas se vacíen otra vez. Es que la pescadilla se muerde siempre la cola, ¿no? Sí, tú vas restringiendo servicios de medicina de familia. Después mucho tirarnos las manos a la cabeza por la despoblación y por la España vaciada, y lo tenemos ahí. Efectivamente, y ahí se dan dos circunstancias que yo creo que están claras, que indican por dónde van los tiros. Una, que la mayoría de los estudiantes de medicina, y esto habría que planteárselo desde el punto de vista de la formación, la medicina de familia no es una prioridad. Entonces es mucho más glamuroso, y yo creo que la juventud... Viste más. Sí, actual está más orientada, digamos, a especialidades con mucha más tecnología, que además le permitan a los profesionales, una vez hecha la especialidad, pues poder elegir entre un puesto en la privada y un puesto en la pública, en función de condiciones de trabajo, de salarios, etcétera, etcétera. Y la medicina familiar te restringe mucho más a lo que es la medicina familiar, ¿no? Entonces, este sería uno de los temas, esa, digamos, afán o ese interés de los jóvenes graduados que eligen otro tipo de especialidades más glamorosas, o que van a ganar más dinero, o que van a manejar más tecnología, por una parte, y por otra, aunque ya se han puesto tímidas medidas para el tema de la cobertura de plazas de difícil cobertura, pues es evidente que esas políticas no han sido eficaces y que lo que hay que hacer es cambiarlas. Y luego hay un tema a medio plazo, y es que hay que volver a recuperar el prestigio de la atención primaria. Y eso se tiene que hacer moviendo de muchas palancas, no solamente más dinero, sino más poder para la primaria por parte de las autoridades sanitarias, y más capacidad de inferir en lo que es el funcionamiento del sistema sanitario. Claro, no lo tiene. Ahora es casi como un mayordomo, ¿no? Sí. Del hospital, la atención primaria. Es a lo mejor no les gusta a los amigos de primaria, pero en realidad lo que estoy reivindicando para ellos es mucho más poder, mucho más prestigio, y esto hay que ayudarlo desde todos los puntos. Si lo que dice que falla es que no hay glamour, pues se tendrá que incentivar de otra manera. Claro. No hay más. Porque es necesario. Es necesario, sí. Los médicos de familia tienen mucha más dificultad para enfrentar proyectos de investigación, colectivos, que serían muy interesantes, porque toda la primaria hay que tener en cuenta que todos los días hay cientos y cientos y cientos de consultas en toda España. Quiero decir que hay una fuente de información ahí tremenda sobre... Eliminarles burocracia, tal vez también, ¿no? Burocracia. Hay muchas cosas que hacer pero que se tienen que poner, que ya se basta, tienen que hacer, como decíamos que ya antes. basta de decir, ¿no? Que se tienen que poner claramente. Y es verdad que algunas se han puesto, hay algunas plazas que están incentivadas, pero debe ser poco, porque si no se cubren las plazas, es que el incentivo no está cumpliendo su función. No. Y luego habría que ver probablemente que no sé si el número de clausus es suficiente para abastecer el sistema sanitario, o habría que plantearse importar profesionales de otros ámbitos, de otros territorios, ¿no? Latinoamérica, no sé. Esto habría que verlo, pero es grave. Y lo que tú decías, en la medida que las zonas de más difícil cobertura no se cubren, se queda con un servicio menos, y añade a eso la falta de servicios de alimentación o de otro tipo de servicios. Claro. Y cierre sucursales bancarias, de escuelas, bancarias, sí. El capitalismo está orientado de una manera que hace muy complicada, digamos, retomar este tipo de políticas, pero es absolutamente imprescindible. Yo creo que no sé dónde lo comentaban el otro día, creo que en una tertulia también, que el tema de Internet, que llegara a todos los sitios como una opción clave, digamos, a lo mejor no suficiente, pero sí necesaria, sería uno de los caminos, ¿no? Pues se queda esa
digamos, esa información también que, como decimos, se está convirtiendo en habitual. Nos decían por aquí, nos llegaba también un mensaje ya hace unos minutos, pero nos dice Eduardo, hay ciudadanía que no conoce ni la existencia de los PAS. Como ejemplo, es grave. Los PAS, ¿qué son los PAS? Los puntos de atención de urgencia, los PAC, sí. Sí, es verdad. Hay mucha gente que no sabe que en su centro de salud hay una urgencia y directamente se va al hospital sin pasar por el centro de salud. ¿No? Entonces, sí, yo creo que está muy mal dimensionada el papel de cada cual, está muy mal dimensionado. Hay mucha falta de información a la ciudadanía. Y por lo tanto yo creo que esos son vías que hay que recuperar y hay que recuperar con ímpetu y con ganas. Es decir, que no basta hacer una campaña o hacer un pronunciamiento por parte de la Consellería y vamos a hacer y no sé qué. No, hay que poner encima de la mesa y llamar a la gente a participar y a colaborar y incentivar esa colaboración. Estamos hablando de servicios básicos. Sí. Dice, las autoridades sanitarias tienen que equilibrar con medidas el acceso a puestos con menos glamour. Dice, es una necesidad social que hay que cubrir por afición o por obligación. Dice, sí o sí, aquí no caben medias tintas. Sí, es verdad. Lo que pasa es que si tuviéramos una situación de pleno empleo y quiero decir, que hubiera una plétora, que esto es una de las quejas más importantes, de profesionales, pues a lo mejor no pasaría, pero yo estoy... Vamos, no tenemos más remedio, la Administración no tiene más remedio que plantearse cómo incentiva estos puestos de trabajo que son imprescindibles, ¿no? Otra llamada tenemos por aquí, Eduardo. La escuchamos y vamos a ello. Buen día, buenos días. Hola. Sí, hola. Hola, dinos. Sí, hola, mira, que volia preguntar, en atenció primària, nutrició, per exemple, si la OMS diu fiambres no, com donen dins de règims fiambres, perquè culturalment està molt establert i tenen por que la gent quede baixa en nutrició. Per exemple, diuen pernil dins d'un menú de fiambre, un metge de capçalera. El tema de nutrició crec que encara és una assignatura pendent. Volia preguntar-li això. La OMS va dir que fiambres no, perquè realment són tòxics, són inflamatoris per a l'organisme. A veure què diu el tema de nutrició, ja s'han posat les piles, la formació en atenció primària. Te intenten contestar por la radio, Vicent. Val, gracias. Salud. Eduardo. Sí, bueno, lo que sí que parece es que va... De hecho, ya lo han manifestado en la mesa redonda que tuvimos con los partidos de cara a las elecciones. Ya lo anunciaron también, que está previsto y se están empezando a contratar nutricionistas en los centros de salud. Y esto yo creo que es una buena noticia, porque es verdad que el Consejo Médico, que es una de las herramientas fundamentales que tiene la medicina de familia para influir en la salud de la población individual y colectiva, tiene mucha importancia, pero muchas veces los médicos, esto de no coma usted esto, coma usted, no fume, tal, no sé qué, haga ejercicio. Este Consejo Médico, que según se plantee en las circunstancias que se plantee, tiene mucho impacto, no se desarrolla como debiera. Y uno de los temas fundamentales que preocupa a la gente es la alimentación, y por lo tanto reivindican la presencia de los nutricionistas. Yo creo que esta línea de trabajo se ha abierto en atención primaria y han empezado a contratar los primeros. Hay una previsión, no sé si muy extensa, pero bueno, en inicio importante de nutricionistas. Y con respecto al tema que comenta, a ver, fiambre y jamón, no sé yo ahí. En sentido general, la OMS lleva razón. Quiero decir, hay bastante evidencia de que el consumo habitual, y quiero recalcar lo de habitual consuetudinario, todos los días, y en exceso de este tipo de alimentos, pues es un riesgo. O sea, aunque no hay no sabemos la cantidad,
porque depende de la cantidad del que comamos y de cada persona como es. Y esto es... No podemos saber, sí que hay un impacto negativo en la salud y parece ser que aumentan los cánceres de colon, en fin, toda una serie... Pero bueno, es una alimentación continuada. Que en un régimen te pongan jamón y tal, aparte de culturalmente... no, te iba a decir yo, que habrá quien te dirá que el jamón no es fiambre, que es carne de... Es fiambre. Es fiambre, ¿no? No podemos escaparnos por ahí. Sí, es verdad. Es una excusa para seguir comiendo jamón. Y luego, pues depende de muchas cosas, pero yo creo que no... Que es normal, porque además el fiambre tiene proteínas y por lo tanto tiene unas calorías bajas. Lo que pasa que si le ponen mucha grasa tiene más calorías. En fin, yo no en absoluto recomiendo una dieta a base de fiambres, pero tampoco nos tiremos las manos a la cabeza por comer un poco, ¿no? Por comer un poco. O sea que yo creo que todo hay que ser... No hay que ser fundamentalista desde ningún punto de vista, salvo aquello, el tabaco, por ejemplo, está claro, el tabaco es un elemento de más nocivos que hay para la salud, y ya hay, bueno, una brutal, digamos, efecto del tabaco sobre la salud y demostrado en estudios y tal. Si alguien se quiere fumar un cigarro de alguna vez, pues, oye, tampoco lo vamos a crucificar. Ahora sí, eso sí que voy a decir. Mira, lo voy a aprovechar para decir. Ver. Resulta que, y de esto podríamos hablar un día, el tema de la estrategia del tabaco, si queréis, porque resulta que en la Comunidad Valenciana sigue prohibida el fumar en las terrazas. No, eso está prohibido, pero yo creo que... No, pero es que es de las pocas comunidades que sigue prohibido. No, por la eso COVID. también eso siempre ha sido muy gracioso. En la terraza no podías, pero si te levantabas y te ponías al lado sí que podías fumar. Sí, efectivamente. ¿No? Que eso nunca es un poco hipócrita todo, ¿no? Escuchaba un monólogo que decía que debía ser por la altura, ¿no? que había un control de altura ahí. Es posible, sí. Es un buen chiste ese. Pero es que no se hace en mi caso, ¿no? No. Sigue prohibido, pero yo, vamos, no he visto tampoco en ninguna terraza que a quien esté fumando le digan que... Nadie. Que tampoco, vamos. Muy poca gente se aleja, y se aleja a veces, lo que tú dices es levantarse y quedarse al lado. Te levantas y te pones al lado. Y la mayoría de los sitios no dicen absolutamente nada, pero sigue prohibido el fumar en las terrazas, y es evidente que vamos, mi consejo es que la gente no fume y que deje de fumar. O sea, y yo he sido fumador, sí, y creo que medio mundo hemos sido fumadores y hemos dejado de fumar. Pero esta estrategia, como estábamos diciendo, de la terraza no, pero al lado, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, no. Aquí habría que, si queréis otro día, aprovechando que además está muy motivado, Ildefonso Hernández fue el impulsor de la ley antitabaco cuando él estaba director general de Salud Pública en el iban Ministerio. A cerrar todos los bares. En el Ministerio de Sanidad, que iban a cerrar todos los bares. Acordaros que ahora, ¿alguien se imagina dentro de un restaurante fumando? Yo no me lo imagino. O sea, yo dejaría de ir inmediatamente a ese sitio, ¿no? Pero no por inquisición, sino por agobio, ¿no? Claro. Y no ha pasado nada, al contrario, estamos en la cresta de la ola de la hostelería, ¿no? Este año. Entonces, yo creo que muchas veces se le tiene miedo a esas políticas, o se tachan de antiliberales, o sea, nos quieren cortar la libertad, un poco lo que Ayuso aprovechó en Madrid con las cañas y las terrazas. Y las terrazas y toda la historia. Pero bueno, pues Nueva York, que es una ciudad muy liberal en todos los terrenos, están casi prohibiendo ya fumar en la calle. O sea, no en una terraza de un bar, que está prohibido ya hace tiempo, sino por la calle. O sea que y no pasa nada. Quiero decir que yo no quiero quitarle a la gente, si quiere fumar, que fume, por supuesto, pero sí que creo que hay un componente de salud pública poblacional que nos afecta a todos, y que yo creo que en ese sentido tenemos que medir, ¿no? Bien, Eduardo, queríamos hablar también has dicho que ha salido el informe de la FAS y que continuamos igual, dice. Sí. Cuartos por la cola, dice, continuamos igual, cuartos por la cola. He visto que en el informe de la FAS, y esto me hace pensar que
que a lo mejor habría que darle una vuelta al informe. También, porque yo creo que... Pero aquí es lo que decimos siempre, dependemos de los datos que ofrecen las comunidades autónomas y cada uno mide de una forma también. Sí. No se ponen tampoco unos criterios comunes, ¿no? Bueno, para los indicadores que coge la FAS para hacer Para listas de espera, que cada comunidad las mide de una forma. Sí, eso es verdad. Por ejemplo. Puede ocurrir lo que ya nos han contado muchas veces, que hay comunidades que en un paciente entra en lista de espera en cuanto le dicen tienes que pasar por quirófano, por ejemplo, o otras hasta que no les llama el anestesista y les hace... Entonces eso es verdad. Pero la FAS se basa en los datos que están publicados por el Ministerio y que son homogéneos a todas las comunidades autónomas, homogéneos entre comillas. Claro, porque este tema de las listas de espera es fundamental. Otros seguro que son más objetivables, ¿no? El número de recursos, la cantidad de médicos, camas, quirófanos, tags. Son capaces algunas comunidades de contarte las camas de plantas que estén cerradas también, ¿eh? Es posible, pero digamos que ahí el margen de engaño es menor, ¿no? Entonces, he visto eso, que nosotros éramos una comunidad mientras uno de los indicadores que suman para hacerle el cómputo global es el tema de la privatización, ¿no? Aquí como éramos que en realidad era una privatización de la gestión, no del sistema. Esto hay que dejarlo claro porque muchas veces confundimos una cosa con otra, ¿no? Eso nos perjudicaba y nos hacía que estuviéramos en puestos muy alejados. Veo en el 2018 cuando llega la reversión, el Botani, la reversión y tal, y además que desde el 15 se están produciendo un incremento del gasto per cápita en la Comunidad Valenciana, vamos creciendo y subiendo puestos en la clasificación que hace la FAS. Pero ya desde hace 2 años he visto que estamos otra vez los cuartos por la cola y entonces sí, probablemente las listas de espera, aunque yo creo recordar, lo miré hace un par de semanas, que estábamos por debajo de la media del Estado. No sé muy bien, me lo tengo que estudiar a fondo y no sé muy bien por qué volvemos a estar en ese cuarto puesto que sí que ha habido un incremento tanto de gasto sanitario per cápita como contratación de gente, como incremento de recursos. Y no sé por qué seguimos estando en esa posición y probablemente, y esto ya es una reflexión general sobre el informe que me parece fantástico, que la FAS, con todo el sesgo que tenga el informe, lleve 20 años, más de 20 años haciendo este informe, me parece que es un punto de referencia tremendo y que hay que continuarlo. Pero sí que tal vez debiéramos de repasar en la FAS, digamos, los indicadores en los que nos basamos para ver si otros podrían hacernos mejor la fotografía en realidad de cómo está la salud en las comunidades autónomas, ¿no? Y iba a decir yo, y exigirle al Ministerio que pida unos datos de forma periódica y con unos criterios que sean iguales para todas las comunidades. Sí. Es que si no, que alguien me explique cuál es la función y el trabajo que se realiza, ¿no? Porque en principio el tema sanitario está transferido a las comunidades. Entonces la labor del Ministerio, la básica debería saber cómo funcionan en las comunidades, ¿no? Desde luego la básica. Y si no establece unos plazos o unos criterios básicos, no sé yo cómo puede realizar su función. Sí, yo creo que ese es el gran... Sino que se disuelva y entregue las armas. Sí. Ese es el gran defecto que tiene el Ministerio de Sanidad, que es un ministerio, excepto durante la pandemia, sobre todo en la fase más aguda de la pandemia, la primera, segunda, tercera ola, que estuvo de manera tan prevalente su imagen. No tiene muchas competencias y las que tiene muchas veces son ninguneadas por parte de las comunidades autónomas. De hecho, el Consejo Interterritorial, que debería ser la clave de bóveda de este edificio sanitario, que es el Sistema Nacional de Salud,
pues funciona como un ring de boxeo, ¿no? Entre según quien gobierne en una comunidad o en el este central, ¿no? Y yo creo que una de las fundamentales funciones del Ministerio debería ser los sistemas de información. Y esto debería ser un mínimo, ¿no? Básico. Es un mínimo. Si no tienes la información, ¿cómo vas a no puedes planificar? Claro. Entonces, yo creo que en líneas generales, y probablemente todos los indicadores, hay bastante aproximación a lo que es la realidad, pero hay otros que no. Y luego hay otros muchos que no se miden, o que se miden con tan tardíamente que no tienen impacto en la planificación, ¿no? Y esto es lo que habría que revisar, probablemente. Eduardo, se nos está acabando el tiempo y yo sé que no te puedo robar mucho los jueves, así que no sé si quieres añadir, apuntar algo más. Teníamos por ahí decir algo sobre que se ha decretado el fin de la emergencia internacional del COVID, pero no sé qué podemos decir mucho, más que dar la información, no sé ya... Sí, decir que en realidad esta noticia lo que viene a decir es que ha dejado de ser un problema de una pandemia como tal. Estamos en una endemia de COVID y que va a seguir pues probablemente una curva de puntos de sierra, unas veces más alta, otras más baja. ¿Cómo se llamaba esto? La gripalización. Era esto, ¿no? Sí. Exacto, la gripalización era esto. Sí, una adaptación de la población a un germen, en este caso el COVID-19, y que ya con los anticuerpos que tenemos de manera natural, más las vacunas que en su día ayudaron, pues estamos en una situación de afrontar que van a haber casos, por supuesto. Seguro. Siguen habiendo. Sí, siguen habiéndolos. Y que va a fallecer gente, por supuesto. Pero entramos dentro de una cierta normalidad, entre comillas, de lo que es de una enfermedad infecciosa, ¿no? Como puede ser la gripe o como puede ser otra. Lo que tiene que ver con la noticia, sobre todo, son los plazos. Han pasado 3 años, sí, ¿no? Y esto indica la importancia del acontecimiento que hemos pasado, ¿no? 3 años que, como has dicho antes, no han sentado nada bien al sistema sanitario. Al sistema sanitario, han sentado como un tiro, Y mira que yo creo que hay que reconocer, y esto, vamos, yo creo que debe hacerse público por todos los medios, la importancia que ha tenido el sistema sanitario, sobre todo en la primera, segunda y tercera ola. Bueno, y en todas las olas, porque cuando no han sufrido los hospitales, ha sufrido la primaria, la salud pública está sufriendo constantemente. Quiero decir, los profesionales hay que quitarse el sombrero y entender muchas de las situaciones en las que vivimos ahora, ¿no? Pero bueno, eso necesita reparación, necesita mimos, necesita políticas eficaces por parte de la administración pública que refuercen el sistema sanitario y, sobre todo, significa que la ciudadanía debe de asumir que esto forma parte de su patrimonio, ¿no? Como yo siempre digo. Eduardo Zafra, lo vamos a dejar por aquí. Dentro de 15 días volvemos a tenerte, si no te cambio el jueves y volvemos otro día. Ningún problema. Muy bien. Pues Eduardo Zafra, desde Agdesa, como siempre, desde la Asociación Ciudadana para la Defensa y la Promoción de la Salud aquí en el País Valenciano. Muchas gracias, salud y hasta la próxima. Un abrazo. Salud. Lliure Directe, Radio Clara.